Cuando hablamos a veces de las acciones que tomamos, sean buenas o sean malas, normalmente estas tienen consecuencias o decimos toda acción tiene un efecto, tiene consecuencias. Y hoy quisiera enfatizar en las consecuencias por causa del Evangelio. Y es muy importante que entendamos que hablamos de la benignidad y de la bondad de Dios, de lo que Dios nos concedió en Cristo Jesús por gracia, para que tú y yo podamos vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, permitiendo que la misma gloria de Jesucristo pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pagó por nuestras deudas, el juicio de Dios vino sobre él porque él llevó nuestros pecados sobre el madero, dice la Escritura, para que entonces por la fe de Jesús podamos nosotros vivir en una vida nueva. Y esto no es natural, esto no es humano, esto es espiritual. Y esto es lo que queremos ver el día de hoy. Así es que le invito por favor a que me acompañe a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 es fundamental para la vida de todo ser humano. Porque no solo para los que no han creído o los que no han conocido, pero también para los que hablan acerca de la inexistencia de Dios o que hablan acerca de poner sus mentes y sus corazones en otras cosas que no sean las cosas de Dios, es decir, apartarse de Dios. Romanos capítulo 1 es fundamental porque dice la Escritura que no hay excusa para nadie, porque Dios mismo ha manifestado su existencia y su misma creación, la misma gloria de Dios en la misma creación por las cosas que se ven. Y todo hombre y mujer intuitivamente en lo más profundo de su ser tienen la existencia, tienen el conocimiento, la intuición de la existencia de Dios. Hay quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hay quienes han recibido la palabra de Dios, recibido, pero no han creído, es decir, pero no han entregado sus vidas a Jesús, porque no han reconocido en Cristo el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay muchos que, aunque se dicen creer en Dios, no creen la necesidad de acercarse a Dios, porque para ello primero necesitamos reconocer que nacimos pecadores, nacimos separados de Dios y que hay una eternidad que es con Dios o sin Cristo. Y esto es muy importante. Hay quienes les asusta creer o hablar acerca del infierno o del lago de fuego, pero la Biblia misma lo enseña. Y si nosotros fuéramos sensibles al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, estamos hablando a los creyentes, entonces deberíamos de poner interés en la palabra para que siendo transformados sin esfuerzo, vayamos y prediquemos el evangelio del amor, de la libertad, de la salud, del bienestar, de la vida eterna. El evangelio de la benignidad y de la bondad de Dios, no de la acusación, no de la culpa, sino el evangelio de la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y muchos puedan convertirse a Cristo. Muchos vengan a cambiar su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Pero esto no es algo natural. Me refiero al cambio, sino es algo espiritual, algo que Dios provoca, Dios produce, tiene el poder para hacerlo por su Espíritu Santo y la palabra que es enseñada, predicada y hablada a través de nosotros y que otros deben de escuchar. Romanos capítulo 1 dice la Escritura en el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Y este es el evangelio de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios, porque es el poder de Dios. Por eso el evangelio no es algo natural, algo racional, algo humano, algo carnal. Aunque muchos podrían pensar que la Biblia simplemente es un libro escrito,
pero no solo es la obra literaria más excelente y más extraordinaria, sino que la palabra que está escrita aquí, que fue el corazón de Dios expresado a los hombres, cuando es revelada por el Espíritu Santo, se hace viva, porque la palabra de Cristo es la palabra que Dios habló. La palabra de Cristo es la palabra que Dios expresó, que salió de su boca y que tiene la revelación de Jesucristo, de su persona divina, de su ministerio en la tierra, de su muerte, sepultura y resurrección, y de lo que en Cristo ahora nos ha sido concedido porque su obra fue terminada, completa y perfecta. Muy bien, así es que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla del judío y del griego, el apóstol Pablo hace un énfasis en que no se trata de solamente los judíos por causa de que Jesucristo vino a lo suyo en Israel. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo, a las ovejas perdidas de Israel he venido. Pero la Escritura nos abre ampliamente la oportunidad de ser salvos por cuanto el Señor Jesucristo dice, pero vine a lo mío, es decir, Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, es decir, a todos, judíos como griegos, a todo ser humano, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder, la potestad de ser hechos hijos. Así es que dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, a judíos y a griegos, a mexicanos, estadounidenses, latinoamericanos, europeos, asiáticos, africanos, a todo ser humano, a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque es revelada, dice el versículo 18, la ira de Dios desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Y aquí es muy importante que hagamos un alto. Está hablando la Escritura del Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Está hablando de la justicia y está hablando de la fe. Tres cosas fundamentales para la vida del creyente. El Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. La justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y la fe de Jesús, que nos ha sido impartida. Estas tres cosas son fundamentales para la vida del creyente, porque si nosotros entendemos a través de la revelación del Espíritu Santo la palabra que nos habla del Evangelio de Cristo, que es el mismo poder de Dios para nosotros los que creemos, dice, porque en el Evangelio, en Cristo, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Dice, es revelada de fe a fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios, en Cristo, la justicia de Dios es revelada para que nosotros podamos creerla y vivir por ella. Rápidamente le quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos del Evangelio, esto es muy interesante porque dice el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Jesucristo, la benignidad y la bondad de Dios a través de Cristo, lo que nos ha sido concedido, todas las promesas que son en Cristo Jesús, sí, amén, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, que nos han sido dadas grandes y preciosas promesas para que participemos de la naturaleza divina. Es decir, no estamos hablando de promesas pensadas a través de la carne humana,
del corazón humano, de la mente humana, porque si hablamos humanamente, podemos pensar en dinero, podemos pensar en posición, podemos pensar en poder, podemos pensar en bienestar, podemos pensar en salud, pero aunque estas cosas, humanamente hablando, destruyen a los demás, y es muy importante que aquí me entienda, porque no estoy hablando de que el bienestar, el dinero o la salud sean malos. No, desafortunadamente el hombre, por seguir sus propios razonamientos, se enfrascan, pierden de vista al Creador, pierden de vista la salvación, pierden de vista la necesidad de ser rescatados por Cristo. Y Cristo lo hizo 2000 años atrás, pagando por todos los pecados de todos los hombres, pero se enfrascan en sus propios vanidades, razonamientos, fortalezas equivocadas y convierten lo bueno en perversidad. Pero cuando hablamos del Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, estamos hablando de bendiciones que están reveladas en la palabra, que están descritas en la palabra y que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. Estamos hablando de rescate, de restauración, estamos hablando de aceptación, de gloria, estamos hablando de bendición, de vida eterna, estamos hablando de vida abundante, estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de paz, estamos hablando del verdadero amor, la verdadera paz que Cristo Jesús nos da. Estamos hablando del gozo y la alegría que son como fruto del Espíritu, que deben brotar, que no debemos limitar, pero debemos permitir brotar, porque esto mora en nosotros si somos creyentes nacidos de nuevo. Así es que es importante que podamos identificar el Evangelio de Cristo como el poder de Dios para todo aquel que cree. Porque si tú y yo hemos creído, el Evangelio de Cristo es para nosotros. Y en el Evangelio de Cristo está manifestado el poder de Dios. De tal manera que nosotros fuimos llamados a vivir en el poder de Dios. En todas las cosas que ya dijimos que Cristo nos concedió por gracia. Es tan importante esto porque el creyente, por causa de no tener su mente y su confianza y la revelación de lo que es el Evangelio, Cristo Jesús mismo, Cristo es la palabra es Jesús, Cristo es el Evangelio. Si nosotros no tenemos en mente la revelación y permanecemos en esta revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de la Escritura, vamos a conformarnos a este siglo, vamos a resignarnos. La religión nos ha enseñado continuamente, constantemente a resignarnos al mal, a resignarnos a la calamidad, a resignarnos a lo que sucede. Y hemos dicho ya que muchos establecen dichos como si fueran escritos en la palabra, pero hay quienes malinterpretan la palabra y hay quienes establecen religiosamente dichos que son contrarios al Evangelio de Cristo, como que Dios tiene el control, como que las cosas pasan por una razón, porque Dios dio, Dios quitó, porque Dios permite la enfermedad, Dios permite el mal. Y esto es contrario al Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo no solo manifiesta las buenas nuevas de Dios, que son en Cristo, que fueron conquistadas para nosotros. Por eso Cristo no solo padeció en el Calvario, pagando todas nuestras deudas, redimiéndonos de todos nuestros pecados, pero fue sepultado y resucitó para nuestra justificación, para que nosotros nos identifiquemos en su muerte, sepultura y resucitemos a una nueva vida por la fe de Jesús. Y ahora, creyentes nacidos de nuevo, nos han sido concedidas todas estas promesas del Evangelio, que es el poder de Dios. Así es que fuimos llamados a vivir en el poder de Dios. Y si tú y yo en algún área de nuestras vidas no estamos manifestando y viviendo esto, no debemos de descansar hasta lograrlo. Si hay un área de tu vida en la que no estás viviendo el poder de Dios, el poder del Evangelio, considéralo como un mal y no lo consideres como condenación o culpa.
pero considéralo como un mal que tú has permitido que se quede ahí en ti, en tu casa. Considéralo como un mal, pero también considera que Dios nos dice que debemos resistir al mal, que debemos odiar al mal, que no se debe poner el sol sobre nuestro sueño. Es decir, que no debemos permitir que el mal permanezca ahí, sino debemos insistir y permanecer en la palabra de la benignidad y la bondad de Cristo y entender nuestra identidad en Cristo y la autoridad que tenemos en la palabra, que a través de la fe y de la palabra nosotros resistamos al mal para que el mal huya de nosotros y podamos conquistar y podamos manifestar en nuestras vidas y podamos disfrutar lo que Cristo ya nos concedió. ¿Y por qué estoy hablando de que podamos nosotros? No es que tengamos el poder, sino tenemos la decisión de aceptar y resignarnos al mal, o aceptar y confiar en la justicia, en el poder de Dios, en que estamos unidos a Cristo. Ok, entonces hablamos del Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios. Hablamos de la justicia, que ahora somos en Cristo, y hablamos de la fe. Tres cosas fundamentales para la vida del creyente. Sabemos que la fe es la mano que entra al ámbito espiritual, al reino espiritual, y atrapa y atrae lo que ya nos fue concedido para manifestarlo en lo natural. La esperanza tiene el poder de concebir lo que la palabra de Dios nos ha concedido. Y la fe lo que hace es abrazar y tomar lo que ya nos fue concedido, es decir, la esperanza. Así es que, acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24.